de La Plata y de la Universidad Católica. A su vez es subsecretario de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires y ha ocupado otros cargos a nivel provincial. Bueno, buenas tardes a todos. Tarea difícil de arrancar después del almuerzo, pero vamos a hacer lo posible porque no se nos duerman. La idea era contarles un poquito qué es lo que hemos hecho en materia tributaria y fiscal en la provincia de Buenos Aires en este periodo, digamos, de gestión del gobernador Daniel Scioli desde el año diciembre del año 2007. La presentación la hemos titulado, uno siempre le pone un nombre, pero Política Tributaria hacia el largo plazo, Buenos Aires en la transformación. Y este título tiene que ver con el hecho de que creemos estar convencidos de que se ha llevado adelante una política tributaria de largo plazo en la provincia y a lo largo del tiempo. En líneas generales, hoy la ministra de Economía lo dice en todos lados, creemos que estamos orgullosos de los avances que se han podido alcanzar. Creemos que siempre hay para mejorar, por supuesto, pero la estructura de Buenos Aires, hoy la estructura en cuanto a la tributación en Buenos Aires, por lo menos estamos muy, muy confortables con los resultados que se han podido conseguir. Así que, en líneas generales, digamos, voy a presentar un poquito cuáles fueron los ejes de este trabajo que se llevó a lo largo de estos 8 años de gestión. Como ustedes saben, la provincia ahora está puesta en una filmina más atrás, pero bueno, había un diagnóstico al inicio de la gestión que tenía que ver con el hecho de la situación en la que se encontraba Buenos Aires en ese momento. Acá está el diagnóstico. Donde claramente había un desequilibrio estructural, básicamente lo que todos conocemos, derivado de la pérdida de la coparticipación, la pérdida de la renta federal, lo cual llevaba a la necesidad de asistencia nacional por distintas vías, pero con algo positivo, que era un contexto económico mucho más favorable que el que había existido por lo menos en una década anterior. Había un buen contexto económico, una actividad productiva en marcha, lo cual, digamos, había generado un incremento en la base tributaria que, digamos, era muy marcado. En función de este diagnóstico es que decidimos llevar adelante una transformación en la parte tributaria, fortaleciendo los recursos propios. Siempre entendimos que la discusión de la coparticipación es una discusión larga. Hoy en el almuerzo estábamos charlando algo al respecto. Es una discusión larga, es muy difícil. Hace 20 años, 30 años estamos hablando de ese tema y es una discusión que es muy compleja. Y básicamente muy compleja porque lo que gane Buenos Aires lo van a perder otras provincias y eso es una discusión que es muy difícil de dar. Al menos, la segunda cuestión es que también nosotros vemos que, si bien obviamente como bonaerenses sostenemos que es necesario restituir en cierta medida la coparticipación en la provincia, por lo menos parcialmente la coparticipación en la provincia de Buenos Aires, nosotros entendemos o tenemos una visión federal en el sentido de que Buenos Aires es una provincia, digamos, generadora de riqueza, que tiene condiciones y tiene oportunidades que quizás no tengan otras provincias. Por eso decimos que Buenos Aires está obligada a ser solidaria con el resto de las provincias. Entonces, creemos y estamos convencidos que sería muy egoísta plantear la lisa y llana restitución de los fondos que hoy Buenos Aires está transfiriendo al resto de las provincias, sin por lo menos haber hecho el esfuerzo de aprovechar esa riqueza y esas oportunidades que la provincia de Buenos Aires tiene. En función de esto, lo que diseñamos fue un plan tributario plurianual, es decir, una reforma tributaria pensada a lo largo del tiempo, ¿sí? Básicamente con dos ejes conceptuales, que ahora voy a mostrar. Esos dos ejes conceptuales estaban basados en dos conceptos. El primero es el concepto redistributivo, ¿sí? El concepto redistributivo porque, naturalmente, la política tributaria es uno de los elementos, es uno de los instrumentos para generar redistribución de riqueza y de esa forma mitigar las desigualdades que genera el mercado. Esto lo sabemos todos y creo que estamos todos de acuerdo. Y la segunda cuestión es el eje productivista, es decir, uno no puede plantearse solamente un solo, o conseguir ese objetivo de la redistribución sin tener la precaución de que no vaya a afectar al sector privado, porque en definitiva los recursos están viniendo del sector privado. Entonces, claramente había que tener una mirada productivista, es decir, una mirada de una tributación pensada para la producción y el desarrollo. En función de esto, acá nos permitimos poner un dibujito que para nosotros es muy gráfico en relación a lo que es la igualdad y lo que es la justicia. Nosotros creemos en la justicia, que uno alcanza la justicia cuando al menos todos tenemos accesos a las oportunidades, a las mismas oportunidades básicas. Esto es el acceso a la educación, a la seguridad, a la salud,
En síntesis, el objetivo redistributivo estuvo siempre presente a lo largo de la reforma. Y en cuanto al objetivo pro producción, esto es, esta cuestión de seguir fomentando la producción, en el entendimiento de que sin privados no hay Estado y viceversa, es decir, sin Estado no hay privados. Cuando, digamos, esta cuestión de sin privados no hay Estados es una cuestión lógica. Si uno no tiene los recursos, no tiene política, no tiene financiamiento para la política pública, ¿sí? Y esos recursos vienen del sector privado. Y por otro lado, si los privados no tienen un Estado presente que regule, que fomente la actividad, la verdad es que creemos que la actividad privada se ve resentida, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace a lo que nosotros denominamos un Estado con producción inclusiva. ¿Qué hicimos en materia de productividad? ¿Sí? Un poco, esto es una reseña muy sintética de las medidas que se fueron tomando en términos de por lo menos no morigerar, digamos, el impacto de la tributación en el plano productivo y en algunos casos de fomento de la actividad productiva. En el caso de las alícuotas de ingresos brutos, el hecho de tener alícuotas más bajas en las primeras etapas de las cadenas y las más altas en la última etapa de la cadena, tiene claramente el sentido de evitar la piramidación que todos conocemos en ingresos brutos, ¿sí? En cuanto al empleo y a la protección de las pymes, también segmentamos las alícuotas por nivel de facturación, con el claro objetivo de fomentar a las pymes, de fomentar la competitividad de las pymes. En el ITGB pusimos una exención a las empresas familiares. En el impuesto inmobiliario tenemos un distinto tratamiento para lo que es el baldío, el edificado y el rural, ¿sí? Claramente, si uno tiene un terreno baldío en Buenos Aires y no lo usa para una cuestión productiva y simplemente lo tiene como motivo de especulación, es decir, esperando que crezca el precio de ese baldío, lo que tiene que hacer es tributar más que lo que tributa, digamos, si edifica o lo está usando para una actividad productiva. En cuanto al inmobiliario, todos sabemos que hay determinadas actividades que son intensivas en lo que tiene que ver con intensivas en capital. Estoy hablando de la industria, la hotelería, ¿sí? Las clínicas. Estas actividades, este hotel, por ejemplo, claramente es intensivo, digamos, en capital. Entonces tienen desgravaciones para morigerar el impacto del inmobiliario, del impuesto inmobiliario. Y en el caso de automotores también tenemos alícuotas diferenciales mucho más bajas para aquellos automotores dedicados a la producción. Esto complementado con una ley de promoción industrial sancionada creo ya por el 2008 y exención a las mejoras rurales, ¿sí? Esta es un poco la reseña de las medidas que se fueron tomando en términos de propender al fomento de la producción. Como les decía, la reforma fue básicamente planteada a lo largo del tiempo, ¿sí? Dando, si se quiere, una respuesta anticipada a esta discusión que se está dando hoy entre shock y gradualismo. Nosotros somos claros defensores del gradualismo, básicamente porque creemos que uno no puede cambiarle al sector privado las reglas de un día para otro. Y el segundo motivo que quizás es que creemos que las políticas de shock en Argentina tiene los agentes económicos en Argentina tienen una velocidad de adaptación muy, muy fuerte, con lo cual entendemos que es muy difícil sorprender, digamos, al argentino promedio. Creemos, digamos, básicamente fundamentado en el primer motivo, que una reforma de manera gradual, que no cambie las reglas del juego de un día para otro, funciona. Y en nuestro caso, por lo menos en este caso que estamos planteando, esta reforma tributaria nos ha funcionado muy bien. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, en primer lugar, renovamos nuestra vieja dirección de rentas, creamos una agencia tributaria, una agencia moderna como es ARBA, donde básicamente ahora vamos a ver un poquito los resultados de ARBA, pero claramente se diseñaron un proceso de renovación tecnológica muy, muy fuerte y eso fue el punto de partida, porque no solamente hay que tener buenos impuestos, sino que también hay que cobrarlos, ¿sí? Y una cosa es tan importante como la otra. En segundo lugar, en segunda instancia, rediseñamos la progresividad patrimonial, ¿sí? Como decía al principio, para nosotros el concepto de progresividad está asociado al concepto redistributivo y básicamente quien más capacidad tiene que ser quien más contribuya, ¿sí? Esto es, la redistribución no solamente obviamente se hace desde el lado de los impuestos, también se lo hace desde el lado del gasto, porque los recursos están financiando políticas públicas. Y un poquito ahí está en cada uno de los espacios que fuimos haciendo, ¿no? Un resumen de cada una de las medidas. La tercera cuestión que se hizo fue una actualización de las valuaciones. Hacía mucho tiempo que no se actualizaban las valuaciones en Buenos Aires, fundamentalmente en los patrimoniales, y se hizo un trabajo muy, muy fuerte y muy intensivo en cada uno de los impuestos, que ahora voy a contarles un poquito en detalle qué fue lo que se hizo.
Y el tercer eje fue la identificación de las bases objetivas concentradas, es decir, si se quiere, riqueza oculta a los ojos del fisco, que estaba ahí, que estaba latente y que claramente generaba una inequidad al momento de tributar entre dos personas con iguales condiciones, ¿sí? Entonces también se trabajó en la cuestión de, no solamente en la progresividad, sino también en la equidad a nivel horizontal. Esta fue
digamos, estos fueron un poco los lineamientos de la reforma. En cuanto a lo que les decía de ARBA, ¿sí? Yo he leído alguna vez que se criticaba por la alta incidencia de ingresos brutos en el total a Buenos Aires. Y la verdad es que lo que no se tiene en cuenta en esa crítica es que lo que antes se cobraba por ingresos brutos, como lo pueden ver entre los años 2002, 2003, 2005, 2006, claramente se cobraba ingresos brutos, ¿sí? Pero lo que venía después venía por moratoria. O sea, había acá una cuestión de moratoria recurrente, ¿sí? Con lo cual uno no pagaba sus ingresos brutos del año, se financiaba con el Estado y luego se acogía a una moratoria porque tenía perfectamente claro que venía una nueva moratoria. Entonces, como pueden ver, solamente por ingresos brutos en el año, por ejemplo, 2002 o 2003, 31% fue recaudación propia de ingresos brutos, pero después vinieron ingresos brutos por 10% en el año 2003, ¿se entiende? Si ven en los últimos años, ese concepto de moratoria, ¿sí?, se redujo al 3%. O sea, lo que se hizo es trabajar muy fuerte en lo que es evasión, en lo que es elusión, pero básicamente dejar de premiar al contribuyente que especulaba con financiarse con el Estado. Esto es un poco el mensaje. Y ahí ARBA tiene mucho que ver porque, digamos, a través de toda la tecnología y todos digamos, la administración tributaria, se hizo, digamos, la lucha contra la evasión, se avanzó muchísimo, ¿sí? Y este quizás es uno de los indicadores que muestran que efectivamente los impuestos se cobran en el ejercicio que se tienen que cobrar, ¿sí? Bien. Y la otra cuestión que explica, además de obviamente el crecimiento económico que naturalmente, como lo que decía hoy Buenos Aires genera el 40%, en promedio el 40% de la riqueza, con lo cual si la riqueza aumenta, también aumenta la base tributaria, fue complementado con determinados, digamos, incrementos tributarios sobre sectores concentrados, ¿sí? Claramente el sector del juego, ¿sí?, que pasó del 4 al 12%, la televisión por cable, la cuestión de bancos y la telefonía móvil y otro tipo de medidas. Pero claramente estas tres condiciones son las que explican, digamos, el crecimiento de ingresos brutos en el total, y no esta cuestión de que se dejó de cobrar los impuestos patrimoniales, sino más bien, digamos, lo contrario. Acá vamos a mostrar un poquito qué hicimos en materia patrimonial, ¿sí? El impuesto automotor. Como ven, la línea azul es la situación del 2007, o sea, prácticamente había cero progresividad en el impuesto. Avanzamos algo en el año 2010, ¿sí? Y en el año 2012 fue el año donde le terminamos de dar una clara progresividad al impuesto, ¿sí? Pero obviamente, como les decía hoy, como medida proproductiva, todo lo que es camiones, pick-up, furgones afectados a la producción, lo dejamos con una alícuota diferencial y mucho más baja. Acá tuvimos que en algún momento tomar una medida de administración tributaria. Ustedes saben que unos años a esta parte se puso muy de moda las camionetas, las pick-ups doble cabina, ¿sí? Donde mucha gente se la compra porque le gusta, en lugar de comprarse un auto, se compra una pick-up. Y en algún punto esas pick-ups estaban valorizadas al 1,5, ¿sí? Entonces, en ese momento
lo que se hizo fue, bueno, demostrame si querés acceder al beneficio que tenés o desarrollás producción en Buenos Aires, ¿sí? Eso lo habrán leído algunas quejas en el diario de mucha gente que le subió mucho el impuesto, pero que tenía que ver básicamente con este concepto. Es decir, estaba beneficiada por haberse comprado una pick-up para un uso doméstico sin ninguna, digamos, asociación a la cuestión productiva. Y en el año 2013 generamos el impuesto, digamos, el fondo vial, dado el problema que teníamos con nuestras rutas y la necesidad de digamos, generar financiamiento para ir reparando las rutas, es que se mantuvo la progresividad, pero se puso un diferencial que está exclusivamente afectado a un fondo fiduciario que se dedica a hacer obras, pavimentar rutas y arreglar rutas, ¿sí? Y un poco la distribución de los casos. En síntesis, si uno tiene un auto caro en Buenos Aires, paga bastante, ¿sí? Si uno tiene un auto de un valor razonable, está en los tramos más bajos de la alícuota y prácticamente está igual que antes de la reforma. Esta es un poco la idea. Y lo mismo hicimos en cuanto al tema de la tierra, ¿sí? Esto es el edificado urbano, los baldíos y la tierra rural. Como pueden ver, claramente también hay progresividad y esa progresividad tiene exenciones a las mejoras productivas, como les decía hoy. Y bueno, acá trato de ir rápido, después las preguntas que quieran hacernos. Llegamos a nuestro, si se quiere, leading case mediático, que fue el revalúo rural, ¿sí? Algo que se discutió muchísimo, que fue motivo de mucha prensa, y que hoy, la verdad que visto a la distancia, quizás una de las grandes discusiones en el inmobiliario rural, cuando se decidió hacer el revalúo, no sé si fue tanto el incremento como la cuestión de la corrección de las inequidades que había adentro del impuesto, ¿sí? Este gráfico muestra, creo que bastante bien, la cuestión de las inequidades que había antes del impuesto. Como ustedes saben, nunca, desde que se hizo el primer avalúo allá por 1955, nunca se hizo un revalúo en la provincia de Buenos Aires. Un revalúo que significaba poner blanco sobre negro el verdadero valor de la tierra. ¿Qué se hizo? No es que no se hizo nada y durante 50 años o 55 años o 60 años nadie tocó el impuesto. Sí, el impuesto se iba tocando, pero ¿cómo se hacía esa tributación? Se la hacía con coeficientes zonales, ¿sí? Es decir, se dividía la provincia en zonas y dentro de cada zona uno tenía un alicuotario, ¿sí? Si era una zona ganadera, pagaba menos que si era una zona identificada como sojera, ¿sí? El punto es que el problema que tenía eso era que en una misma zona podían convivir campos buenos con campos malos. O sea, un campo malo vale muchísimo menos de lo que vale un campo bueno. Y esto es claramente, este gráfico muestra el problema. Si ven en el coeficiente 2.5, ahí uno tiene una variedad de valores en materia de los campos. Entonces, claramente el problema fue que el revalúo, al reflejar el verdadero valor de los campos, generó que quien había estado muy beneficiado durante 60 años pasara a pagar lo que tenía que pagar, ¿sí? Y otros que incluso, ahora voy a mostrar un poco los números, pero muchos pasaron a pagar menos, ¿sí? Porque durante 60 años estuvieron pagando más. Esto fue, creo que quizás, uno de los motivos que mayor discusión generó, pero como todo, digamos, siempre estuvimos convencidos de la cuestión de la equidad,
de que dos personas iguales tienen que tributar de la misma manera, si están en las mismas condiciones, y bueno, y a raíz de esa convicción es que fuimos adelante con el revalúo rural. Y si ustedes ven en este gráfico está un poco los resultados del inmobiliario rural. Ahí lo que se ve es que, bueno, esta corrección que se hizo en base a los verdaderos valores de mercado, obviamente no se pasó a pagar por el verdadero valor de mercado, sino que obviamente para no cambiar las condiciones de un día para el otro se bajó mucho la base imponible, pero lo cierto es que para el 60% de las partidas de menor valor les bajó el impuesto, nominalmente, ¿sí? Ese 60% de las partidas ocupa el 20% del territorio de la provincia de Buenos Aires. O sea, tenemos muchísimos pequeños productores que tienen poca tierra, ¿sí? En cambio, para el resto del 40% más rico, que ocupa el 80% del territorio de la provincia, a ese sector, digamos, le subió el impuesto naturalmente, en función de la progresividad que se le dio, pero también en función de esto que hablaba antes, es decir, del sinceramiento en los valores respecto del método de cómo se evaluaba anteriormente, ¿sí? Esta es un poco la verdadera historia del revalúo, en la que hubo muchas discusiones, en la que hubo, por supuesto, cuando hay discusiones y hay uno siempre, el mandato de nuestro gobernador siempre es tratar de discutir, de acercar posiciones, pero cuando no se puede ir para adelante, y la verdad que en ese sentido siempre tuvimos el pleno acompañamiento de nuestro gobernador en algo que fue histórico para la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que se hizo un revalúo y bueno, visto a la distancia es algo que hoy no se enorgullece, pero la verdad es que hay que decirlo, en su momento la cosa estuvo complicada en el sentido de una discusión muy fuerte. Como toda cuestión, cuando no se pudo resolver, se lo llevó al ámbito de la democracia, a la casa de la democracia, que es nuestra legislatura, y ahí se terminó resolviendo la cuestión entre esta propuesta del Ejecutivo y el rechazo de los sectores, que en definitiva nos permitió sacar la ley y hacer el revalúo al cual nos siguieron otras provincias. Algo que también, la verdad que el día de hoy estamos muy orgullosos es la reintroducción del ITGB, del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, un impuesto viejísimo, de larguísima data, que en la época de la dictadura militar se lo sacó de un día para otro, y por la información que tenemos digamos, esa derogación de ese impuesto tenía nombre y apellido, ¿sí? Había una sucesión muy grande que hacer, y en función de eso se derogó el impuesto. Bueno, pudimos reintroducirlo. Me acuerdo en particular de esa ley porque fue una ley que contenía aumentos impositivos y que incluía, entre otras cosas, la introducción del ITGB, y salió por unanimidad, ¿sí? Una ley tributaria que aumentaba impuestos por unanimidad. La verdad que eso es un pequeño récord que tenemos ahí, donde claramente se entendió, se explicó y fundamentalmente se creyó necesaria esas correcciones que se estaban planteando en esa ley, y repito, el hecho de la unanimidad lo demuestra. Otra cuestión que introducimos fue el impuesto inmobiliario complementario. ¿Qué es esto? ¿Qué sucedía? Cuando uno pagaba el impuesto, uno entraba en el alicuotario que le correspondía, ¿sí? En el caso del inmobiliario. Ahora,
Si uno tenía, voy a poner el simple ejemplo de un departamento, tenía un departamento de 50.000 pesos, entraba en el alicuotario que le correspondía. Si tenía 2 departamentos, entraba por cada departamento en el alicuotario que le correspondía. O sea, en definitiva, entraba en la mínima escala por los 2 departamentos, ¿sí? Ahora, si uno tenía una casa que valía como los 2 departamentos, ¿sí?, uno entraba en el alicuotario más alto, porque estaba manifestando una riqueza más grande, ¿sí? Entonces, lo que se hizo con el impuesto inmobiliario complementario fue básicamente complementar la propiedad para mostrar el verdadero, digamos, valor patrimonial con el que uno está tributando. Esto también nos generó algún problemita, pero la verdad que se entendió porque era justo, ¿sí? 2 personas con el mismo patrimonio estaban tributando distinto y esta cuestión de la justicia, digamos, claramente fue entendida en nuestra legislatura y así lo votaron, a pesar de que hubo bastante resistencia a este impuesto complementario. Como les decía, ¿qué hacía la estructura anterior? Y bueno, generaba el enanismo fiscal, o sea, generaba el incentivo a subdividir toda la propiedad inmobiliaria, ¿sí? Yo tenía, por ejemplo, tenía tierra, la parcelaba, la subdividía y bajaba en el alicuotario, y si tenía lo mismo con cualquier otro tipo de propiedad. Bueno, este gráfico es un poco complejo, pero muestra un poco la situación de cómo corrige el complementario las inequidades. Fíjense, la línea, digamos, esto muestra a los unipropietarios, ¿sí? Estos son los multipropietarios, ¿está bien? Esta línea es digamos, el alicuotario, ¿sí?, para los unipropietarios. Este era el alicuotario en el que entraban los multipropietarios, ¿sí?, al estar separados, ¿se entiende? Y básicamente lo que hace el multipropietario al sumar los valores de las propiedades es corregir, y básicamente todos entramos en el alicuotario que nos corresponde en función del valor inmobiliario del cual seamos tenedores. ¿Está bien? Bueno, esto fue en síntesis, una síntesis muy apretada de la reforma. Y como podemos ver acá, estos son un poco los resultados. Es decir, claramente desde el año 2013 pudimos acercarnos al equilibrio fiscal, algo que buscamos. En el año 2014, por primera vez en más de 12 años, en realidad la provincia de Buenos Aires tuvo superávit, si mal no recuerdo, en el año 2005. Desde ahí para atrás o para adelante, siempre, cuando uno agarra los estados contables, siempre dio déficit, ¿sí? Bueno, 2013, como ven claramente hubo una corrección. Y en el año 2014, que cerramos recientemente, pudimos cerrar con equilibrio financiero. Esto es después de intereses. Esto es resultado financiero. Y así fue, digamos, el mismo equilibrio fue planteado a nivel del presupuesto 2015. La razón de este cambio en la performance fiscal básicamente está explicada digamos, en el fortalecimiento de la recaudación propia, ¿sí? Porque uno no puede decir de ninguna manera, digamos, que hubo un ajuste de gastos tradicional, ¿sí? Claramente hubo una mirada muy productivista del gasto, en el sentido de gasto que no tenía una clarísima productividad, gasto que iba a la última fila y tenía que esperar su correspondiente financiamiento, si llegara el financiamiento. Pero sí hicimos mucho hincapié en materia del gasto, pero si uno mira la serie,
digamos, no puede ver de ninguna manera un ajuste tradicional de gastos. Sí, claramente una muy fuerte recomposición de los recursos. Esta es la recomposición en materia, estos números están puestos en valores nominales, pero bueno, estos son los números, digamos, que quizás expliquen la performance fiscal. En el año 2007 teníamos el 51% de los recursos eran generados en casa, eran generados propios, y al año 2014 ese valor pasó al 62%. O sea, en 8 años ganamos 11 puntos en materia de recaudación propia. Esos 11 puntos son los que están explicando el cambio en la performance fiscal. Y finalmente, algunas conclusiones acerca de la reforma y un poquito las razones de la reforma y visto en perspectiva cómo es que los pudimos hacer. La primera cuestión tiene que ver con el gradualismo, ¿sí? Esto que decía hoy. Es muy difícil, casi imposible y la verdad que creemos que no sirve para nada la cuestión del shock. El gradualismo es lo que te deja a donde querés ir, pero despacio, tranquilo, caminando siempre a paso firme. Uno no le cambia las reglas al sector privado, que en definitiva es quien está proveyendo los recursos, ¿sí? Con lo cual, a nosotros nos fue muy bien con el gradualismo, los resultados lo muestran. La progresividad es otro concepto clave, ¿sí? Porque la progresividad hace a la justicia social, ¿sí? Y cuando uno habla de justicia, cuando uno puede demostrar que algo es justo, tiene muchas más chances de que las cuestiones sean aceptadas. Pensemos que nosotros gobernamos, el gobernador de la Nación gobernó la provincia de Buenos Aires durante 8 años en minoría legislativa. Pudimos pasar todas estas leyes con la única opción del consenso. O sea, tuvimos que generar los consensos necesarios a lo largo de 8 años porque nunca tuvimos una mayoría legislativa como para poder sacar la ley que nosotros queríamos, así porque se nos ocurría, digamos. Siempre todo se discute, igual la tradición de la provincia de Buenos Aires es que todo se discute, pero la verdad que lo pudimos hacer y siempre demostrando esta cuestión de que esto es justo. Y como esto es justo y hay una necesidad que cubrir, es que fueron aceptadas estas modificaciones. El tercer punto tiene que ver con, yo creo que esta cuestión de si uno está cobrando impuestos, le tiene que demostrar al contribuyente de que algo está haciendo o algo bueno está haciendo o le está devolviendo en cierta medida los servicios, en servicios el esfuerzo que el contribuyente está haciendo, ¿sí? La verdad es que esto es importante, la verdad que esto es muy importante, trabajar o seguir trabajando. Yo creo que hay todavía un gran camino para trabajar en decirle al contribuyente, mira, vos estás haciendo un esfuerzo, pero yo te lo estoy devolviendo, y como una forma de que el contribuyente, digamos, cambie esa actitud de rechazo natural que tenemos todos a pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero los impuestos son necesarios porque, como dice siempre nuestra ministra, los estados que no cobran impuestos no tienen destino. Y esto es así. Todos los países, nosotros todos sabemos que los países desarrollados tienen una relación, digamos, una presión tributaria fuerte, y creo que esa es digamos, por algo es, pero no cobrar impuestos no te lleva a ningún lado. La cuestión de Grecia es otro claro ejemplo de lo que le está sucediendo hoy al pueblo griego. Es una cuestión básicamente fiscal, de no cobrar los impuestos o gastar más de lo que
de lo que recaudaban durante mucho tiempo y cubrirlo con financiamiento. Ese financiamiento un día vence y el día del vencimiento tenés que hacer, digamos, esfuerzos, digamos, que quizás te metan en una situación peor que la que quisiste salvar. Entonces, la verdad es que un Estado que no cobre impuestos no tiene destino. Muchas gracias, quedo a disposición de todas las preguntas que quieran hacer.